Estamos allá en el tiempo de la palabra, leímos antes el Salmo 78 y en los primeros versículos vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios, palabra de Dios en ese sentido, como algo que enseña nuestro corazón, que no tenemos que olvidar para no caer. Es básicamente lo que habla el Salmo, por eso que hemos llamado este sermón, Te encarezco la palabra. Y vamos a ver de qué se trata esto. Eh, Muchas veces aprendemos muchas cosas en nuestra vida y siempre decimos que hay cosas que nunca se nos van a olvidar, como andar en bicicleta, por ejemplo. Pero la verdad no es tan así porque hay muchas cosas que se nos olvidan, demasiadas quizás. Y por mucho que estemos aprendiendo, va a llegar un momento que si no estamos ejercitados en algo, no nos vamos a acordar. Eh, ¿Se acuerdan del Liceo Salazar? Quizás los más jóvenes ni lo conocieron, pero hasta ahora ha sido el único piloto chileno en la Fórmula 1. Ahora, si yo no se lo hubiese dicho ahora, no se acordaban, pero como se los dije, a lo mejor se acuerdan. ¿Cuál es la idea de esto? Que cuando traemos cosas a la memoria, decimos, ah, sí, era así. Y un poco en este ejemplo bien simple, vamos a ver qué es lo que dice Asaf, el que escribió este salmo para nuestros corazones, para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra preciosa y queremos saber de ti cuál es el consejo que tienes para hoy, para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Anhelamos escuchar, Señor, anhelamos ser cambiados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es importante la enseñanza? Bueno, obviamente porque se aprenden cosas, ¿no? Pero en este caso es para no apartarse, para no hacer caer, o incluso quizás como iglesia desaparecer. ¿De qué estoy hablando? Uno lee, por ejemplo, en la Biblia, las cartas que Pablo escribió a ciertas iglesias, iglesias que hoy día no existen, iglesias locales. ¿Qué pasó con ellas? Buena pregunta. ¿Qué va a pasar con nosotros unos años más? Buena pregunta. Y el Salmo, lo primero que empieza a decir en el versículo 1 es, escucha, pueblo mío, mi ley. Dios está diciendo, si hay algo que tienes que saber es escuchar su palabra. Y es cariñoso, pueblo mío, porque nos compró en la cruz de Cristo, somos de Él. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Si hay algo importante que tú debes hacer hoy es prestar atención a lo que Dios dice y nos está diciendo algo aquí por medio de Asaf. Y este salmo tiene un título que dice Masquil de Asaf. Y esa palabra, masquil, es un poema didáctico que enseña. Y tenemos que entender entonces ese texto de esa manera. Dios, por medio de este salmo, nos está enseñando. ¿Sí? Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y este es un texto que aparece en Mateo 13, que se cita por el Señor Jesucristo, que va a enseñar al pueblo verdades también, de esta misma manera, cuando el Señor enseña. Entonces es bien, como que está bastante fuerte esta idea de, mira, yo quiero que tú aprendas. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuándo? Ahora. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, la idea es desde la creación, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y comienza a hablar desde el tiempo en que Dios sacó a su pueblo de Egipto, haciendo manifestación de todo su poder. Y recordamos la historia cuando el pueblo estaba en el desierto y se olvidó de lo que Dios dijo. Después el pueblo se introdució en la tierra prometida y se olvidó de lo que Dios dijo y pecó. Y nosotros decimos, oh, este pueblo porfiado, ¿no? Se olvidaba de Dios, se iban en pos de dioses ajenos, abandonaban la enseñanza de Dios y pecaba. Pero Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que todas esas cosas están escritas para nuestra enseñanza, para que a nosotros no se nos olvide, porque si pensamos que nosotros estamos más firmes que ellos, lo más probable es que caigamos, ¿recuerdas? Por lo tanto, siempre es bueno ir a textos como este, para no apartarse, como dije recién, para no caer ni hacer caer a otros, para no desaparecer. Hay iglesias que cuando dejan de ir a la palabra de Dios,
cuando abandonan la enseñanza y empiezan a hacer otras cosas que parecieran que son de parte del Señor, pero no, dejando siempre la doctrina de lado, comienzan a errar el rumbo, dejar el primer amor, por ejemplo, olvidar un poco que realmente, nuestra vida realmente está en la cruz de Cristo, o que nos vamos a guiar por cualquier tipo de enseñanza. Y lo que estoy diciendo yo lo dice el Señor Jesucristo en las iglesias en Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿recuerdas? Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que se fueron por otras cosas que brillaban más que la palabra de Dios. Terrible. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel para que seduzca a mis siervos, caer en tentaciones porque nos hemos apartado de la enseñanza de Dios y estamos buscando otras cosas que nos parecen buenas para nosotros, pero Dios dice no lo son. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y que estás muerto. ¡Wow! Terrible acusación. ¿Podemos caer en eso? Obvio que sí. Por algo el Señor dice esto, ¿no? Yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente. Todo aquel que se separa de la palabra de Dios va a caer. Eso es lo que enseña este salmo. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo que cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. No solamente nos dice que nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, que tenemos que buscarla, sino que además tenemos que enseñarla. ¿A quién? A los que están cerca nuestro. Padres, enseñen a sus hijos. ¿Cuál es por decirlo de alguna manera, en esta enseñanza, el primer mandamiento que tenemos los padres? Enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estás haciendo eso? ¿Le estás, como esposo, enseñando la palabra de Dios a tu esposa? ¿O a tus hermanos? ¿A los que tienes más cerca? ¿A tus amigos? ¿Lo estás haciendo? Y a veces ni siquiera yo la estoy buscando para mí. Y yo no estoy buscando esto para retarnos, para decir, mira lo mal que estamos, porque probablemente estemos mal. Sino que para decir, mira, de aquí en adelante voy a dejar de hacer lo malo y voy a empezar a seguir el consejo que Dios me está dando por medio de este salmo. Y quiero animarlos, hermanos, para que hagamos eso. Mi oración hoy día es, busquemos a Dios de todo nuestro corazón. No lo hemos hecho hasta ahora, no importa. De aquí en adelante sí lo vamos a hacer, ¿ok? El mundo nos está atacando de muchas maneras, como también lo ha hecho y lo demuestran las Escrituras. Vemos, por ejemplo, en el periodo del rey Acab, estaba el profeta Elías, y recordamos ese episodio en el Monte Carmelo con la lucha contra los profetas de Baal. Bueno, dice el texto que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Interesante, ¿no? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, ¿te das cuenta? Y siguiendo los Baales. Y en el versículo 21 del capítulo 18 va a decir, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y la idea es, ¿hasta cuándo vas a estar indeciso entre dos señores? Uno que es Dios y otro que no es. Si Dios es realmente tu Dios, bueno, entonces síguelo, pero sigue también su palabra. ¿Y qué pasó con el pueblo? No respondió palabra, estaba indeciso, no sabía qué decidir. Eso pasa cuando nos alejamos de la palabra de Dios y dejamos que el mundo nos bombardee con todas las cosas del mundo. Más adelante en el libro de los Hechos va a pasar, Pablo va a dar un testimonio de sí mismo, o sea, Lucas, que escribe, mejor dicho, va a dar un testimonio de Pablo. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y qué va a pasar acá? Hay un problema con la gente de Éfeso que estaba siguiendo a Diana. Y hay un problema ahí con los dineros, ¿no? Que iban a perder plata porque ya no iban a vender los templecillos de Diana y todo un tema.
Y dicen estos negociantes, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, todos los pecadores se dan cuenta del poder de Dios y que el negocio que ellos tienen en el pecado va a terminar, va a perder. Pero mira lo que dice a continuación. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y es increíble ver cómo el mundo siempre va a optar por el mundo. Tanto más entonces tenemos que predicar el Evangelio como nuestro, con convicción, para que Dios obre en esos corazones, como Pablo lo hizo. El mundo siempre va a buscar las cosas del mundo. Y no nos engañemos pensando que un día va a ser lo contrario. En ningún nivel. Jamás. Y lo muestra la Escritura desde el principio. El mundo está dominado por Satanás y no va a hacer otra cosa que lo que hace Satanás. ¿Qué hace Satanás? Engaña desde el principio y deja a las personas ciegas, al punto de incluso no dejarlas razonar, y ataca a Dios en todo lo que puede con sus mentiras. Y lo hace desde el principio con Adán y Eva cuando Él les mintió, diciendo que ellos también podían ser Dios, usando incluso la misma palabra de Dios, pero torciéndola. Y uno dice, no, yo no voy a caer en eso. Sí, sí, podemos caer fácilmente en eso, porque el engaño es muy sutil. Y hoy día vemos cómo el mundo está elevando a carácter de norma lo que son pecados. La homosexualidad, el feminismo, y podemos seguir nombrando. No es el tema de esta prédica hablar acerca de ese tipo de pecados y cómo el mundo lo está haciendo, pero lo está haciendo. Y vamos a enfrentar problemas como iglesia al punto de que el mundo va a dictaminar que no hay dos sexos como Dios los hizo. Hay más. ¿Se dan cuenta cómo atacan a Dios? Dios se equivocó. Eso es lo que dice el mundo. Y no nos van a permitir decir la verdad. Vamos a llegar a ese punto. Y lo van a legalizar. Entonces va a haber una ley que va a prohibir que nosotros digamos la verdad. Todavía no ocurre. Pero para allá va. Todo esto también se está metiendo en los colegios y vemos cómo nuestros hijos también tienen que enfrentar esas cosas. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo los vamos a enseñar? ¿Qué dice el Salmo? Tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos sepan dónde tienen que mirar y dónde no. El pecado, comandado por Satanás, ataca todo lo que es de Dios. No, el feminismo no es más que generar odio para deshacer el matrimonio y que no funcione como es. En la segunda carta a los Corintios, Pablo va a decir, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, a todos les parece bueno, bonito, como ángel de luz. Incluso a nuestros ojos puede parecer así. ¿Tú no lo crees? Puede parecerlo, el Señor lo dice en su palabra. Lo está diciendo acá. Así que, mira lo que dice. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Van a ser enjuiciados en su tiempo. Pero dice, no es extraño. No pensemos que esto no nos va a pasar. Nos va a pasar. Como ha pasado en toda la historia de la iglesia, como ha pasado en toda la historia bíblica. Les nombré recién unos pasajes en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y en este tiempo también van a ver. Y Pablo también nos habla de lo que va a pasar en los postreros tiempos. Por lo tanto, tenemos que prepararnos en la palabra del Señor. Te encarezco la palabra en tu vida. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo cuando ya está por morir. Escucha, pueblo mío, dice el Salmo, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ese es nuestro alimento. Eso es lo que nos va a hacer permanecer firmes cuando todo está cayendo a pedazos. Incluso para afirmar a los que están cerca nuestro, a nuestra familia, a nuestros hijos. No podemos quedarnos de brazos cruzados pensando, o si quieres, siendo engañados, pensando de que esto no va a pasar. Va a pasar. Cuando yo miro las cosas de forma muy emocional, por inmadurez, puede suceder que mis emociones dominen mis decisiones, mis elecciones. Y si yo siento que puedo hacer algo o me siento mal haciendo esto otro,
Va a llegar el tiempo en que voy a sentir que es muy difícil leer la palabra, o que necesito dar mi tiempo en otras cosas y la palabra la dejo para después. Y Dios no está diciendo eso. Dios quiere que lo comiences hoy. Porque no podemos ser tan orgullosos de pensar que tenemos el día de mañana, ¿o sí? Tenemos que seguir la palabra de Dios como Dios la dice, ni más ni menos. ¿De quién dependes? ¿Del Señor? Bueno, si tú dices que dependes del Señor, dependes de todo lo que Él dice. Porque si no, no puede ser. Yo no puedo depender del Señor si no tengo idea de lo que dice, ¿no? Entonces, me estoy mintiendo a mí mismo. Si tú declaras que dependes del Señor, comienza hoy, mañana y cada día a buscar en la palabra de tu Señor qué es lo que tu Señor quiere para tu corazón. Dice en Hebreos 1 que el Señor es quien sustenta todo por la palabra de su boca. Él lo sustenta absolutamente todo. Su palabra es lo más importante. Por su palabra fueron hechas todas las cosas, dice la misma carta a los Hebreos en el capítulo 11. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en tu vida? Es tu vida, ni más ni menos. Por lo tanto, tiene que hacerse un diagnóstico. A lo mejor yo no estoy haciendo las cosas que debería estar haciendo. ¿Ok? Buen diagnóstico. Es bueno ser honesto delante del Señor. Y quizás no lo estoy haciendo porque no fui bien enseñado. No conozco todo lo que Dios dice en su palabra. Puede ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor han habido maestros que no enseñan bien la palabra de Dios. A lo mejor tú no has asistido a todas las reuniones donde se enseña la palabra del Señor. Y bueno, y nuestras mentes también son finitas. Yo puedo pretender enseñar todo el consejo de Dios, pero a lo mejor tengo que estudiar harto todavía para enseñarlo realmente todo. Tenemos que hacer un diagnóstico que sea bien honesto de nosotros mismos, tú y yo. Porque como dije, a lo mejor no hemos sido bien enseñados, o a lo mejor no lo suficiente. Bueno, si yo estoy en esa situación, los que vienen detrás de mí van a estar peor que yo. Tengo que preocuparme por mí, no por mí, sino por los que vienen detrás de mí. Eso se llama amor por los demás. Y es lo que el Señor quiere que nosotros busquemos en su palabra, cómo amar al otro. ¿Y por qué? Porque dice cómo Él nos ama. Somos llamados a aprender la verdad, a practicar la verdad en nuestras vidas y a enseñarla a otros. ¿Quién gobierna tu vida? El Señor. Ningún otro. Bueno, el mundo te va a poner un montón de gobernantes. Nunca se te olvide que no es la palabra del mundo, ni lo que te ofrezca el mundo. Es la palabra de Dios la que gobierna tu vida, no otra. Y es la misma que vas a traspasar a tus hijos, para que ellos la traspasen a los hijos de ellos, y así sucesivamente para que Dios se glorifique en lo que está haciendo con su palabra, en tu corazón y en el mío. Esa es nuestra vida, no es otra. En resumen, podemos decir esto. Hemos sido llamados por el Señor y corremos peligro, porque el mundo no solamente nos amenaza, sino que ya está haciendo hartas cosas en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos estar preparados, muy preparados. ¿Cuál es el consejo? Les dije recién, Pablo les dio un consejo a Timoteo al final, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y comienza predicándole a ti mismo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que comiences ya a prepararte para esto. No dejes pasar un día más. Y termina diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a las cosas que Satanás quiere que aprendas. ¿Por qué? Porque queremos escuchar un mensaje que nos guste. Porque los mensajes a veces son muy duros. Eso está diciendo. Así vamos a terminar. Dios habla como habla Dios, no como a mí me gustaría que me hable. Y Dios habla la verdad con amor. Y debemos dar gracias por eso, porque además nos abre nuestros ojos espirituales para poder ver esa verdad de verdad, como el mundo no la puede ver. Y vemos en la historia de la iglesia, como les comentaba recién, estas iglesias en Asia, que muchas fueron en el tiempo cayendo, como un periodo de oscurantismo, como el mundo siempre ha tratado de apagar la iglesia.
la luz, los que hemos sido llamados a ser la luz del mundo, a veces sufrimos apagones. Y la idea es que nosotros no. Por lo tanto, tenemos un llamado a reflexionar, a meditar, a pensar. ¿Cómo puedo hacer que realmente me guste leer la palabra de Dios? Que pueda buscar tiempo para meditar en lo que Dios quiere decirme, en lo que Dios quiere enseñarme. Y cómo buscar hacer también la palabra de Dios. Y tenemos muchas formas de hacer eso. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, encontró el mundo dividido en dos. Los que aman más las tinieblas y los que amamos más la luz, o a Él. Así se define el mundo. Los que aman las tinieblas, el pecado, y los que aman al Señor. ¿De cuáles somos nosotros? De los que amamos al Señor. ¿Amén? ¿Sí? Sí. En Juan, el apóstol va a decir, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, el mundo separado en dos. Pero nosotros, entonces, si amamos la luz, si amamos al Señor, no podemos ser como el mundo. Porque entonces estaríamos amando las tinieblas. ¿Te das cuenta, no? La importancia de buscar lo que el Señor dice, porque si no buscamos eso, vamos a encontrar lo otro. Y no hay más. O estamos aquí o estamos allá. Como dice el Salmo. Porque si no vamos a caer. No podemos ser del mundo. ¿Por qué? Porque todo aquello que a nosotros nos gusta es aquello que nos va a separar. Si nos gusta la palabra de Dios, vamos a estar entre los que aman la luz, entre los que aman al Señor. Si no nos gusta la palabra de Dios, entonces es porque nos gusta otra cosa. Y esa otra cosa es lo contrario a Dios, aunque uno no quiera verlo, es verdad. Lo dice el Señor. Por lo tanto, necesitamos orar para pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón ese deseo de buscarlo en su palabra y de meditar, pasar tiempo reflexionando, quizás compartiendo entre nosotros. Podríamos hacer incluso cursos para tener preguntas y respuestas y aprender más cosas del Señor por amor a Él. Podríamos hacerlo. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios y en el versículo 7 va a decir: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Básicamente dice que si queremos amar al Señor, alabarlo con rectitud de corazón, tenemos que hacerlo con un corazón recto, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando aprendamos su palabra. No podemos amar a Dios si no conocemos su palabra. Lo dice el salmista. Nos enseña esta verdad. Necesitamos conocer la palabra para amar a Dios, para tener un corazón recto. Más adelante, el mismo salmista va a decir en el versículo 103, cuán dulces son a mí para dar tus palabras. A eso tenemos que apuntar. Señor, ayúdame a llegar a esto. Más que la miel a mi boca. Y que sean continuos. No es que yo lea un día y me encuentro contigo la próxima semana. Te digo, mira, el día martes de la semana pasada leí. Oh, que cuán dulce la palabra. No, es una cosa de todos los días. Es un alimento continuo. También dice el salmista en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso que hace que mi vida tenga gozo, eso que hace que mi vida esté en el buen camino, eso que hace que mi vida sea bendecida y pueda ver la bendición de Dios. Todas esas cosas están en su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, lo dice en el versículo 11. La forma de no caer es afirmarse en la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No busquemos otra forma de no pecar, porque vamos a caer. No vamos a estar firmes. La única forma de estar firme contra las amenazas, contra las tentaciones, contra el pecado, es afirmarse en la palabra de Dios. No hay otra. Volvamos al Salmo de Asaf. En los versículos 1 al 3, básicamente dice que si hay algo importante que tenemos que atender es a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque Él habla siempre. Escucha, pueblo mío, lo dice en tiempo presente, escucha siempre, todo el tiempo, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Versículo 4
nos invita a reflexionar en cómo su palabra ha impactado tu vida. Eso dice el salmista acá. Y a enseñarla a tus cercanos, a otros. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Cómo Dios, con todas esas maravillas que ha hecho en tu vida, ha impactado tu vida para transmitir eso a otros. Eso está en la palabra de Dios. Versículos 5-6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y esa es una forma de glorificar a Dios. Si Dios te cambia por medio de su palabra, si Dios te enseña por medio de su palabra, si Dios te bendice por medio de su palabra, esas que van a ser dulces a tu paladar. Dios va a ser glorificado cuando tú enseñes esa palabra a otros. Y no puedes enseñar esa palabra si no la sabes. Es como un principio obvio. Entonces la invitación es, lee la palabra todos los días para poder enseñarla a otros. Ora por eso que el Señor te ayude a cumplir sus propósitos. Que siempre la palabra de Dios esté en tu mente, porque nuestra mente es frágil. Se nos olvidan muchas cosas. Todos los días. Versículos 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza. El propósito, entonces, es vivir por fe. Esa es la invitación que Dios hace. ¿Cuándo? Cada día, porque cada día tiene su propio afán. No sabemos lo que va a pasar, ni cómo vamos a estar. Pero tenemos que saber poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo hacemos eso? Sabiendo lo que Dios es, sabiendo lo que Dios dice, conociendo las promesas de Dios. ¿Dónde están esas? En su palabra, otra vez. Con gozo. Y evitar así ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier engaño del mundo. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, o porfiada si quiere, y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Dios sabe estas cosas, y Dios nos aconseja por medio de este salmo a no claudicar, a buscar cada día su palabra. Y toda la palabra de Dios vamos a encontrar siempre ese consejo. Ya al final de la Biblia, en la segunda carta de Pedro, terminando, vamos a ver este versículo que dice, oh amados, así nos dice Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y sigue, antes bien, creced en la palabra y en Cristo. Si hay algo importante que tú tienes que atender hoy, es a Dios y su palabra. Probablemente hasta acá no lo hayas hecho bien, a lo mejor yo tampoco, pero ese no es el punto. El punto es de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Si hay algo importante, es atender a Dios y su palabra, buscar, leer su palabra todos los días, aunque sea un poco, ojalá sea mucho. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere hablar a tu corazón. Es tu decisión abrir tu oído porque Él siempre habla. Dios ya tomó la decisión, Él siempre habla. Y está esperando la tuya. Considera entonces cómo con su palabra puede impactar tu vida, puede cambiar tu vida, puede usar tu vida para bendición de muchos, para cuidarte de no caer, para enseñarla a los que vienen detrás de nosotros. ¿Cuán importante es eso? Iglesia, permanezcamos fieles a la palabra del Señor. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias por este salmo, este consejo que nos das a través de Asaf. Es un salmo muy largo, pero leímos solo el principio, donde tú nos enseñas que tenemos que poner oído a lo que tú nos dices cada día, porque si no vamos a caer, porque si no nos vamos a olvidar de todas las cosas que tú hiciste, de todo lo que tú eres, y el Salmo sigue hablando exactamente de eso.
de cómo olvidaron lo que hiciste, de cómo se prefirieron otras cosas antes que ti. Y nosotros no queremos eso, Señor. Queremos hoy día declarar en nuestro corazón, delante tuyo, que queremos buscar en tu palabra cada día. Queremos atender ese llamado, que tú nos encareces, tu palabra, porque tu palabra da vida. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas. Amén.